el tema de la presión internacional. Teníamos claro que la presión internacional por sí sola no iba a producir un quiebre en Venezuela. Queda claro, como bien lo has dicho, es la calle y un quiebre de la cúpula militar. Pero ciertamente empezaría este sexenio bajo mínimos en términos diplomáticos, porque incluso los países afines a los que hacía al principio referencia, Brasil, Colombia, acaba de decir Petro que no va a la posesión, él dice que las elecciones no fueron libres. Chile ayer también, que tiene un gobierno más o menos cerca de izquierda, por supuesto, no comparable con la de Venezuela, pero Chile también ha llamado a su embajador. Brasil suponemos que luego del feo que le hizo Maduro a Lula, porque Lula le exigió la presentación de actas, no lo hizo. Digamos, hasta los aliados más cercanos no empieza bien este sexenio. ¿Cómo ves la posibilidad de que eso también influye en la marcha del gobierno, del tercer gobierno de Maduro, si es que se da, Farid? A ver, comparemos Venezuela con una transición democrática de la que se habla muy poco, Guatemala. Ajá. En Guatemala coincidieron dos cosas que lamentablemente no veo que se vayan a reproducir en Venezuela. Presión exterior concertada. En Venezuela hay presión, pero desde perspectivas distintas. Los gobiernos de izquierda quieren tener su propia interlocución con el gobierno de Maduro, al margen de posiciones como la de sectores del nuevo gobierno republicano en los Estados Unidos, que propician el uso de la fuerza contra el régimen venezolano. Entonces, la presión exterior no va a ser concertada, no está siendo concertada como sí ocurrió en Guatemala. Y en Guatemala, si bien no se superó este umbral crítico, tal vez no lo sé con certeza, el 3% de la población en las calles, hubo otro elemento de la movilización que ayuda a entender su relativo éxito. Hubo paralización de actividad económica, lo cual afecta al régimen. Y por último, en Guatemala había lo que se llamaba el pacto de corruptos. Y era, yo diría que algo parecido a lo que tenemos acá. Era un autoritarismo sin hombre fuerte o mujer fuerte, digamos. Habitualmente es un hombre. Era un autoritarismo de coalición y por ende era más fácil de dividir. En el caso de Venezuela, para efectos prácticos, ya tenemos el equivalente a una junta militar, donde Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el general Vladimir Padrino, habría que recordar que Cabello fue también militar, Sí. y Nicolás Maduro son para todo efecto práctico la Junta de Gobierno. Toda decisión fundamental pasa por esos cuatro y es una junta cohesionada internamente. Entonces, nuevamente, lo digo con pesar, ¿no? Nadie vaya a confundir esto con simpatía Claro. con la dictadura, pero lamentablemente sí creo probable que la dictadura prevalezca. Nuevamente, si va a haber o no un quiebre en la cúpula, si va a haber o no un golpe de Estado, no hay forma de saberlo de antemano porque nadie anuncia con anticipación que Exacto. va a dar un golpe. Si ocurre, lo sabremos cuando ocurra, pero no podemos preverlo. Mi presunción, dada la evidencia que he mencionado, es que probablemente no ocurra. ¿Por qué en Venezuela no ha sido posible materializar esta presión externa concertada, como la has llamado tú, cosa que sí ocurrió en Guatemala? ¿Qué crees que falló, que no se pudo lograr para que en Venezuela hubiera esta concertación, como tú dices, de presión externa? A ver, para decirlo con claridad, Trump fue nefasto para ese fin, ¿no? Cuando Trump, por ejemplo, habla de la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela, por eso se crea el Grupo de Lima. Recordemos cómo se crea el Grupo de Lima. Uno, no había la mayoría calificada necesaria en la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Países con gobiernos de izquierda, como el de Lula en ese entonces, o Dilma Rousseff, tenían una posición distinta a la que tienen ahora. Tenían una posición, para decirlo claramente, de complicidad con la dictadura venezolana. Por suerte eso ha cambiado. Pero digamos, tienen una posición distinta a la que tienen sectores del gobierno entrante en Estados Unidos y el primer gobierno de Trump también, de buscar sanciones cada vez de mayor calado, que a la larga afectaron más a la población que al régimen, y no descartar el uso de la fuerza. El Grupo de Lima se puso en una posición intermedia entre quienes reconocían que había un problema pero no estaban dispuestos a hacer nada,
y quienes querían sanciones crecientes en lo económico y el uso de la fuerza. Trump dividió ese grupo y creo que va a ocurrir lo mismo de nuevo ahora. La izquierda ha cambiado su posición, pero sigue tomando distancia de las posiciones más confrontacionales con el régimen. Por ejemplo, no reconocen a González Urrutia como presidente electo. Y bueno, por ese tipo de factores no hay unidad de presión externa.